un impacto total. Estamos hablando de la detención de Marcelo Corazza, no solo por la detención, sino por lo que se dice que la razón por la que lo detuvieron y por supuesto porque está involucrado en uno de los peores delitos, de los delitos más execrables que hay y que tiene que ver con la prostitución infantil. Esto es lo que dicen los investigadores. 6 meses estuvieron investigando y dicen que tienen cientos de escuchas para comprobar. Si esto es cierto, habría que hacer todo rápido. Lo decíamos recién con Marisa Andino. Si no se convierte todo esto en mediático y después no pasa nada. ¿Se acuerdan de tantos otros casos? Por eso hay que ir al hueso, ¿de acuerdo? ¿Qué dice él? ¿Qué dice Marcelo Corazza? Dice lo siguiente. Ahí lo pueden ver, con un buzo, capicha camuflada. Vamos a tratar de hablar. Corazza, ¿sos inocente? Soy inocente. Ustedes ahí lo pueden ver, con un buzo, Marcelo capicha Corazza. camuflada. Vamos a tratar de hablar. Corazza, ¿sos inocente? Soy inocente. Ahí lo dice, soy inocente. Esto es lo que se Ustedes conoce ahí lo pueden hasta ver, ahora con un buzo, capicha camuflada. que dijo, Vamos a tratar y de luego, hablar. por Corazza, ¿sos supuesto, también lo manifestó en la Fiscalía. Dicen que hoy lo habrían indagado, pero después lo vamos a estar charlando con el doctor Pablo Fernández Pereira, si lo indagan hoy, si lo indagan mañana. 2 serían indagados hoy y 2 mañana de los detenidos. Esto es lo que se dice hasta ahora, pero le vamos a ir contando todo. Este es el momento de la detención y aquí es donde algunos dicen que encontraron pornografía infantil. Esto hay que verlo, todo esto hay que verlo. En el medio está un muchacho, Marcelo Corazza, que cuando tenía 29 años y cuando ganó el primer Gran Hermano nos conquistó a todos. ¿Usted se acuerda que contaba una historia, el profesor de gimnasia contaba la historia que había perdido a sus padres, una historia que enterneció a todo el mundo y llegó a la final con Tamara. ¿Se acuerda de Tamara? Bueno, por eso digo, es un tema delicadísimo. Que le caiga toda la ley si esto queda comprobado. Los investigadores dicen que lo tienen comprobado, que tienen todas las pruebas, pero después nos empezamos a llevar sorpresa. Vamos a ver qué pasa. Estamos con Carlos Ferrara, estás en la Fiscalía y contame un poco, definime esto. ¿Ya fue indagado? ¿Va a ser indagado? Si fue indagado, ¿qué dijo? ¿Se sabe algo? ¿Se negó a declarar? A ver, Esteban, es, como vos decías, uno de los peores delitos y aquí estamos en los tribunales, Tribunal 48. A ver, lo que nosotros tenemos entendido es que él negó cualquier vinculación con los hechos de los que se lo acusa. No es que se negó a declarar, sino que negó los hechos. Dice no ser partícipe de todo lo que está hablando y obviamente de lo que se lo acusa puntualmente, en este caso el juez Sánchez Sarmiento. Insistimos, él desde ayer, que fue el allanamiento, detenido, pasó la noche en la alcaldía 4 bis, en Barracas, y de ahí muy temprano, hoy a las 7 de la mañana, fue trasladado aquí, a este juzgado número 48, en donde van a ser indagados los 4 detenidos de esta causa muy pero muy importante que desde hace ya bastante tiempo se vino trabajando e investigando. A ver, ahora la única persona que está esperando para ser indagada, hablamos de Andrés Fernando Charpenet, es otro de los detenidos que hoy llegó aquí junto con Marcelo Corazza. Después se espera también por Francisco Rolando Angelotti, quien sería el líder de esta organización, y también Raúl Ignacio Mermet. Esos 2 detenidos vos decías que van a ser indagados mañana. Bueno, ahora seguramente vamos a tener la confirmación en algunos minutos. Sí. Ahora estamos esperando que salga, que sea el traslado, insistimos, de Charpenet, que todavía no ha sido indagado. Veremos en minutos qué es lo que termina ocurriendo. Carlos. Igual que Marcelo Corazza no declara y finalmente es trasladado a la alcaldía. Vamos a estar esperando algunos minutos nada más, Esteban. Sí. Bueno, efectivamente, entonces, hoy indagatoria para 2 de los detenidos, mañana los otros 2 detenidos. Recordamos, los detenidos son Marcelo Corazza, Andrés Charpenet, de 53 años, Raúl Mermet, de 45, y Francisco Angelotti, de 46. Ojo, hacemos esta otra aclaración, porque al principio circuló, Carlos, vos esto también lo sabés bien, al principio circuló que dentro de todo esto que se denunciaba, él consumía prostitución infantil.
Es decir, que le llegaban a él los datos de esta banda para decir, bueno, lamentable, ¿no? Decían, hay carne fresca, te interesa esto, te interesa esto otro. Eso es lo que se dijo al principio. Pero ahora dicen que la participación de él era todavía más grave. Mirá que consumir prostitución infantil es gravísimo, pero además parece que captaba a los chicos menores de edad, justamente para luego explotarlos sexualmente, para convertirlo en esclavos sexuales. Carlos, después volvemos con vos en instantes. Gracias. Estamos con el doctor Pablo Fernández Pereira. Un delito tremendo. Se tiene que definir esto rapidísimo. Dicen que hay cientos de escuchas donde obviamente involucran a Marcelo Corazza. Sí, el juez no va a dar a conocer las escuchas, obviamente, porque muchas pertenecen a menores de edad, de entre 11 y 17 años. Hay gran cantidad de denuncias, no es una sola, sino que hay varias. Son 11. Las denuncias son 11, pero se acumulan más. Se acumulan más. Están primero investigando estas 11, pero consideran que pueden llegar a aparecer 10 o 12 más. Pero ¿ya aparecieron o consideran No, que van a...? Hay relación en las escuchas de posibilidad de, como es un delito privado, de acción privada, sí. digamos, necesitas que la víctima formule la denuncia. Ahora, están acusando a Marcelo Corazza de un delito del 2001. Claro. ¿Cómo corre la prescripción en estos casos? ¿Ustedes recuerdan la imprescriptibilidad de los delitos de acción sexual? Bueno, el abuso sexual infantil obtuvo 2 leyes favorables, digamos, en tiempos de prescripción. La ley Piazza y la ley Cunat, las dos. Una decía que podía realizar, la prescripción corría a partir de los 18 años, ¿sí? La otra dice que se tiene que dar un doble efecto, que tenga 18 años y que además formule la denuncia. O sea, desde que formula la denuncia corren los plazos de prescripción. Son 20 años en total. Entonces, estos delitos históricos, porque uno dice cómo puede ser y cómo van a demostrar un delito del 2001, pueden correr con denuncia en esta época. Pero, perdón, sí, aclaremos esto, porque lo que yo tenía entendido es que esta práctica que comenzó en el 2001 se mantenía hasta ahora. Es decir, había elementos... La banda seguía. Por eso, la banda seguía... Pero la acusación a Corazza es del 2001. Está bien, pero Corazza seguía dentro de la banda, digamos, y comprueba, ¿no es cierto?, que seguía dentro de la banda captando menores de edad, es decir, que el delito se seguía cometiendo hasta la fecha. Esto es lo que dicen los investigadores. La policía tiene muy claro que Corazza tiene una fuerte vinculación a la banda, digamos, una activa vinculación a la banda. Captaba, sí, consumía era y captaba, según ellos, ¿no? Uno de los cooptadores de estos chicos. Una banda que arranca en Oberá, ¿cómo es? Vendía favores sexuales, prostitución infantil, en Misiones, en Oberá. Este es el detenido, en Oberá. ¿Sí? Este es uno de los detenidos que desde Misiones había un movimiento intenso de esta banda. Después estaba en General Rodríguez, después estaba en Tigre. En Tigre es donde justamente lo detienen en la casa. 2 allanamientos en Tigre, un allanamiento en Oberá y varios allanamientos en Capital Federal. Pero además, te cuento algo. Estos delitos sexuales de chicos que eran cooptados o captados en el norte de nuestro país se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires, aunque también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿En qué lugares? En autos, en lugares privados, en hoteles, eso es llamativo. En viviendas particulares. Dicen que justamente los que contrataban este execrable servicio que es la prostitución infantil, los que contrataban estos servicios, en algunos casos puntualmente querían que fuera dentro de un auto. Pero esto es una locura. Es decir, la otra cosa que me pregunto... Unos reventados. Claro, unos reventados de la cabeza. Explotó la cabeza todo. Absolutamente. Pero lo otro... Pero menores de edad. Sí. Y varoncitos. Perversos. Perversos, bien, reventados, Marisa. Sí. Perversos totales. Pero la otra cosa que me llama la atención es... Allá por el 2001, en realidad explota esto periodísticamente porque hay una cámara oculta que hace un periodista, le hace a Marcelo Corazza para
públicamente demostrar, que me parece también lamentable esto que ocurrió, que cuál era la tendencia sexual, Sí. la identidad sexual de Marcelo Corazza, Sí, sí. porque tenía vinculaciones, aparece la vinculación Sí, sí. con un chico que después se convirtió en una chica trans, ¿no es cierto? Sí. Todo esto es lamentable, pero ya empezó a hablarse de eso y ya empezaron a aparecer Bueno, a ver, denuncias. este periodista, según lo que cuentan, es que manda esta a cámara oculta porque él ya tenía algún dato respecto de esto, digamos, los gustos sexuales de esta Sí. persona. Ahora, hay que demostrar que él está en cabeza de esto. Hay que demostrar que él está dentro de la organización y además en la corrupción de menores, porque no es solo la organización, sino es la corrupción en forma... Porque no te olvides Pero la que el corrupción... delito de abuso sexual con acceso carnal tiene mayor gravedad con las diferencias de edad de la víctima. Sí, claro. Entonces, Si es menor de 15, si es mayor exactamente, de 15. si se demuestra que inclusive son hasta más chicos, Había uno de 11 años. sí, el de 11, por ejemplo, y que este señor detenido hoy, sospechado de ser parte de esta organización, mantuvo relaciones con alguno de estos chicos, el delito todavía es tremendamente más grave. Claro. Porque ¿Como cuánto? ¿Como de 14 a 20 años, algo por el estilo? 14 a 20 años, y si, obviamente si hay muerte de la víctima, porque además, otra cosa, ¿sabés en qué se agrava? ¿Cómo si hay muerte de la Muerte de la víctima es perpetua. Ah, no, Muerte de la víctima es perpetua. Pero ¿sabés dónde se agrava? No es este caso. No hay... Y en las ETS, en las enfermedades de transmisión sexual. Sí, sí. Si transmiten enfermedades sexuales a los niños, agrava. se agrava todavía más. Sí, lo que pasa es que vos imagínate, pensemos esto. Se confirma lo de la banda, se confirma la participación de Marcelo Corazza, que claro, como una figura tan famosa, conocida, por eso lo mandaban al frente, dicen, lo mandaban al frente para captar justamente chicos menores de edad que estaban además en situación marginal en algunos casos, ¿no es cierto? Pero vos imaginate cómo le destrozaron la vida a estos pibes, porque eran esclavos sexuales. Olvídate. Le destrozaron la vida a estos pibes y también cuando los padres se enteraron, porque muchos padres allá por el 2001 fueron a hacerle, no le dieron bolilla. Muchachos, esto se lleva a cabo, según lo que se comenta, hace 23 años. Sí, sí, además te voy a dar dos Recién datos. ahora se ponen a Te voy a dar laburar. dos datos más. Hay parte de la banda que continúa operando. Hoy hablaba con uno de mis contactos y me decía, tenemos que tener la precaución cuando nosotros brindamos la información respecto de esto, es que la banda todavía sigue operando. ¿Cómo sigue operando? Sí, hay células que están activas porque se mueven en células. Hay células que están activas. 20 años que vienen trabajando, por supuesto, esto para descubrir todo el fondo va a llevar muchísimo Pero tiempo. me dio una frase más escalofriante, Esteban, más escalofriante. Me dice, ¿sabes cómo vamos a resolver esto? Con cámaras Gesell. Y yo le digo, pará. Si los que eran menores ahora son mayores. No, Pablo, hay menores. No, ahora hay pero menores. claro, porque siguen operando, la banda seguía operando hasta el día de hoy y seguían captando menores de edad hasta el día de hoy y los metían en la explotación sexual, los entregaban. Ojo, cuando aparezca la lista de quienes consumían prostitución infantil, porque nos podemos llevar sorpresas muy grandes. Ojo, porque nos podemos llevar sorpresas muy grandes. Hay algunos que están temblando. Me dijeron que hay figuras muy importantes Sí. y que esas figuras importantes estarían en la lista de la que tanto se habló de Natasha Hyde. ¿Está claro? ¿Me escuchó, señora? ¿Se acuerda cuando apareció esa lista, cuando muere Natasha Hyde, Ulises Hyde dice que había una lista, efectivamente, que tratan de sacar esa lista del celular, todavía no lo pudieron hacer. ¿Por qué no lo pudieron hacer? Bueno, porque aparentemente sí se hizo y la lista, las figuras que hay allí son muy importantes. Sobre esto seguramente Ulises Hyde va a hablar y mucho, pero ahora nos vamos a meter con Alexis Puig sobre la historia. Cuando comienza la historia con Gran Hermano, ¿no es cierto? De Claro. lo que conocemos, lo que sabemos de Corazza. Claro, Marcelo.